Tenemos un programa especial, de su atención por favor, repasando, acaso como ayuda a memoria para nuestra audiencia, los 3 primeros episodios de la edición 2018 de Un Cuento Chino en Primera Persona. Y el episodio número 1 es el de Risel, tremendo, nuestra amiga venezolana. Un episodio intitulado La Casa de Valencia. Risel vino con su madre, sí. Su madre, Griselda. El nombre de una está incluido en el nombre de la otra. Y no éramos nosotros 4 en el estudio nada más. Había alguien más, aunque nosotros no podíamos verlo. Nosotros vivíamos en Valencia, en una casa. Duramos 6 años aproximadamente. Creo que fuimos la familia pues que más duró en esa casa. Digamos Mirá, que la hija dice duró y la madre dice aguantó. Claro. Ya en las palabras de la madre se empiezan a ver señales de padecimiento. sí, porque realmente creo que es aguantar. Es aguantar o no sé si llamarlo costumbre. Quizás para algunos dirá, está loca. O negación también, ¿no? O también negación. Deben pasar las cosas y uno dice, trata de buscarle alguna explicación lógica. Exacto, esa es la cuestión que yo siempre decía, no, esto tiene que tener algo lógico. Hasta que llega un punto en el que ya lo lógico no da. Bueno, Risel, ¿cómo empieza la historia? Bien, creo que les voy a contar el más sencillo de todos y creo que fue el primero que más recuerdo porque teníamos muy poco tiempo en la casa. Yo recuerdo, en ese entonces estaba en la facultad y llegaba siempre 10:30, 11 de la noche más o menos, pero obviamente entre que, me vestía, me cambiaba, comía, obviamente a esa edad yo me quedaba con el teléfono hasta muy tarde. 2:30, 3:30. 3:30. Siempre más o menos por esa hora. Y bueno, esa noche yo me acuesto y digo, ya, me voy a dormir. Apago el teléfono y lo volteo. Y estoy como dándole la espalda a la puerta del cuarto, de la habitación, digamos. Y siento que alguien me está viendo, pero de una manera muy intensa. No sé si les ha pasado cuando sientes que obviamente algo te está mirando. Vos estabas de espalda y a oscuras. Y a oscuras, obviamente. Sí, era porque yo cerraba todo y le ponía toda la ventana de manera que no se viera ni una luz. Y me volteo, y cuando me volteo, en toda la esquina, me acuerdo, ¿verdad? En toda la esquina, como decir ahí en la esquina, yo vi a una mujer. Yo a esta mujer que yo miro, obviamente es una mujer que tiene el cabello largo, negro, oscuro, y estaba vestida de blanco. Yo la recuerdo, no le veía el rostro, porque realmente estaba así, como con la mirada hacia abajo. Primero me quedé como paralizada y dije, no. Yo tengo que estar viendo, no sé, estas son imágenes mías, no sé, de mi cabeza. O soñando, yo no sabía si era cierto lo que estaba viendo y inmediatamente me volteo. En lo que me volteo empiezo a sentir, mucha gente siente frío. Esta vez yo sentí fue un calor en todo el cuerpo entero. Era como un calor que me quemaba desde los pies hasta la cabeza y el cuerpo empezó como obviamente a toda la piel de gallina y ahí sentí miedo y yo decía, yo no sé quién es porque jamás en mi vida la había visto, pero yo voy a tratar de hacer caso omiso. Es como dice mi mamá, obviamente creo que lo aguantamos y decidí quedarme callada viéndose a la pared con todo el terror y dije, me duermo. Esa noche la verdad es que me quedé pensando en esa mujer. Yo no fui la única que la vi. En esta reunión que les comentaba, que nos reunimos todos, también la vio el esposo de mi mamá, que él dice que sí, yo también la vi. Nunca lo comentamos. Claro, en ese momento ninguno de ustedes le dijo a otro integrante de la familia, no, vi una presencia inexplicable, una mujer vestida de blanco con el cabello negro. Ninguno. Todos se lo guardaron para sí. Sí. De hecho, después de los años fue que nos enteramos que todos escuchábamos los mismos pasos. Se escuchaban pasos, de hecho, yo me acostaba a dormir y en la madrugada me despertaban, habían pasos en el techo, en el pasillo, se escuchaba gente que hablaba. Bueno, mi mamá, ella después de un tiempo se quedó sola
Y decía que en el cuarto, en la habitación, en el closet, se escuchaba la gente que, o sea, arañaba la puerta. Qué valentía, Griselda, ¿eh? Sí. Cuando mis hijos se vinieron, me tocó quedarme sola. A horas de 2:30, 3 de la mañana, era que yo me venía quedando dormida. Siempre es esa hora. Siempre es esa hora. Sí. Siempre es esa hora. Casualidad me tocó, o sea, eran 3 cuartos, pero yo me empecé a quedar en el cuarto de mi hija, porque como me hacía tanta falta, yo me metía en el cuarto del medio, donde ella dormía. Y yo me acostaba a dormir sin estar pendiente de nada, y de repente escuchaba como rasguñaban el closet. Ay, no. Como lo abrían. No. En la misma habitación. En la misma que vos habitación estabas. donde ella estuvo. No. Y después, ya que dejaba de escuchar eso, escuchaba los pasos que salían del baño, que era un pasillo largo, y arrastraban como que si la persona arrastraba, caminaba así como que si no podía con sus pies. Ras. Y bueno, anteriormente de eso, pues, como le contaba a mi hija, que estábamos contando todo, un día quiero bajar porque eran 2 baños, uno abajo y otro arriba. No sé, 2:30, 3 de la mañana, quiero bajar las escaleras. Y cuando voy a bajar las escaleras, veo a un muchacho parado en el baño, tipo 22, 23 años, me imaginé yo la edad. Ajá, un hombre, ya no una mujer. No, era un hombre, un muchacho. Es que yo lo digo y siento todo. Sí, mira, es increíble como... la emoción. Sí. Cuando lo veo... Entre las velas, la oscuridad y la emoción de contarlo todo, a Griselda, cuando lo veo, sí. Lo veo sin una pierna, con una muleta y parado en el baño. En el baño de abajo vos lo ves. En el baño de abajo desde la porque escalera. las escaleras bajaban y se veía el baño. Y pues yo también me lo callé. Con el tiempo averigüé que era lo que, bueno, aparte de que me sucedieron muchas cosas cuando me quedé, bueno, esa es una de las más espeluznantes que yo lo vi a él, lo llegué a ver 2 veces, después de verlo ahí, lo volví a ver la parte de arriba, pero ya así. Mirando hacia abajo. Ajá. Y después le comenté a la vecina que tenía al frente de eso, y me dijo, mira, ahí el hijo de esa señora murió ahí, solo, abajo de uno de los baños. O sea, yo lo llegué a ver a él. ¿Y cómo fue esa aparición, Griselda? ¿Apareció y se desvaneció o pudiste estar viéndolo un rato? No, en el momento que fui a bajar las escaleras, pero es verlo. Es más, yo no sabía que él había perdido una pierna. Claro. Le habían amputado una pierna antes de morir. Y yo lo llegué a ver. Es espeluznante lo que cuentan Griselda y Risel. No quiero dejar pasar algo que acaba de decir Griselda, y que para mí es de lo más aterrador que escuchamos en este programa desde que hacemos un cuento chino, porque muchas veces hablamos con oyentes que dicen que escuchan pasos, ruidos, cajones que se abren y se cierran, portazos, pero a todos los que están escuchando ahora les pido que se pongan en situación, que imaginen estar en la mitad de la madrugada durmiendo en sus habitaciones y sentir que rasguñan las puertas de los roperos por dentro. No es espeluznante. Eso es espeluznante. Es más, yo amanecía llorando porque era terrible. Yo duré 4 meses sola ahí. Y habían noches, todas las noches. Eso era como que alguien caminara todo el pasillo y bajaba las escaleras. Trac. O sea, era terrible. Era terrible. Es tremendo lo que cuentan nuestras amigas venezolanas. Risel, vos empezaste contando la historia de esta casa en Valencia, Venezuela. ¿Cuánto tiempo vivieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron en total ahí? 6 años. 6 años. En estos 6 años, bueno, vos viniste a vivir a la Argentina, así que tu mamá quedó sola en un momento, pero en otros momentos estuvo también acompañado. Habíamos 4. Claro, 4 por tu marido, el marido de la madre y el hijo. Mi hermano. Tu hermano que también, varón. Mi hermano mayor también. Que también está aquí ahora en Argentina. Él también está. Los 4 estamos acá. Los 4 en Argentina. Bueno,
En esos años que estuvieron ahí viviendo los 4 juntos, y la verdad hay que admirar la valentía de Griselda, que se quedó sola en esa casa durante 4 meses, tiempo, pasándola mal, vieron a una mujer vestida de blanco con el cabello negro, a un joven al que le faltaba una pierna con unas muletas. ¿Qué más vieron? Mira, de todo lo que me pasó, para mí lo más terrorífico fue un día yo estaba sola. No recuerdo porque estaba sola en la noche, creo que no tenía clase ese día, y se va la luz. Estoy hablando que esto no pasó en la madrugada. Se fue la luz. Y nada más me quedó la luz del teléfono. Yo digo, bueno, bajo y busco la luz de emergencia y me quedo esperando. Claro. Es como dice mi mamá, obviamente cuando se va la luz, creo que todos los sonidos, todo como que se agudiza mucho más. Claro. Y ahí en la casa se escuchaba cuando alguien caminaba. Tú podías escucharlo claramente, los pasos. Y bueno, yo decido bajar las escaleras, estoy buscando la luz, y en lo que me quedo así, empiezo a escuchar unos pasos desde el baño del pasillo, pero que empiezan lentos. ¿Eso era arriba o abajo? Eso fue arriba, claro, yo bajé y fue arriba. Y empiezan lentos, pero me dio miedo, fue porque empezó lento y empezó a correr. Y fue como pa. Como que se acercan a vos. Claro, y fue pa, claro, y se para en toda la escalera. Yo había decidido abrirle, yo tenía 2 perras, y decidí abrirle la puerta a las 2. Y cuando las veo, estaban sentadas, viendo hacia arriba las escaleras, ladrando y gruñendo a algo que yo no sabía qué era. Claro. Yo tenía un pavor, porque realmente los pasos se escuchaban, era terrorífico, porque yo sentía, yo no sé si venía hacia mí, la verdad no sabía si era algo, si era alguien, pero las perras estaban ahí, y ladraban, y le gruñían y miraban hacia arriba de la escalera, estaban así. ¿Eso fue después de haber visto a la señora de pelo negro en tu cuarto? Eso fue después. Claro. Yo después, con el tiempo, mi mamá comenta lo del chico en el baño. Yo en ese baño, yo usaba ese, me bañaba en ese, y recuerdo una tarde que iba a caminar a la facultad, y bueno, terminé de bañarme, me estoy arreglando, y abro la puerta, ya iba saliendo, yo estaba escuchando que alguien entró, abrió la puerta de la casa, la reja, entró, y escucho que me dicen hola. Yo saludé, porque, yo pensé que era mi hermano. Yo le digo hola. Bueno, resulta que cuando subo, que le voy a hacer algo a mi hermano, y abro la puerta de su cuarto, no lo veo. Abro la puerta de mi cuarto, abro todas las puertas y no veo a nadie. Llamo a mi hermano, por supuesto, y le digo, ¿tú viniste a la casa? Y me dice, no, yo estoy trabajando. Yo escuché el hola claramente, la voz de un hombre, en el baño de abajo. Mismo en el baño de abajo, donde, claro, había aparecido. Donde apareció el hombre sin pierna. Yo me hice de verdad caso omiso, me vestí y me fui. Porque yo dije, tiene que ser imaginación mía. Yo le contesté, a todas estas yo le contesté porque pensé que era mi hermano. Y en el cuarto de mi hermano, que esto lo veníamos recordando mi mamá y yo, que cuando él se iba, que no se quedaba en la casa, se escuchaba gente que hablaba en su cuarto. Se escuchaba gente que hablaba en el cuarto, susurros, y no había absolutamente nadie. Es terrorífico todo lo que puede sentirse a través del oído, ¿no? Claro. Sentir que rasguñan las puertas de un ropero por dentro en la mitad de la noche. Sentir pasos que empiezan a aumentar su velocidad y que primero caminan y después corren hasta las espaldas de uno. Se da vuelta y no hay nadie. Sentir que en una habitación vacía hay gente que conversa, se abre la puerta y por supuesto no hay nadie tampoco. Es espeluznante lo que vivió esta familia en esta casa en Valencia, en Venezuela. Sí. Ahora, dime, Griselda. Y nos hacían, nos pasaron otras cosas. Yo tenía muchos San Miguel Arcángel, 20, 30 San Miguel Arcángel. Mira qué curioso, mi amigo que vive de Valencia se llama Miguel también. ¿Sí? Sí. Qué casualidad. Bueno, casualidades de la vida, yo un tiempo todavía practico la metafísica, hago reiki, cosas así. Y yo rezaba, pues limpiaba, hacía canticos y luces y todas esas cosas. Y mis San Miguel se fueron quebrando uno por uno sin explicación.
¿Se fueron quebrando las estatuas del santo? Sea, estaban, todas. Eran puras mesitas donde yo los tenía. Solas. Y de repente se caían, como que las agarraban, las tumbaban y se iban todas. O sea, estando uno presente. Y eso no era lo único que pasaba. Nosotros muchas veces llegábamos y estaban palomas muertas en el frente de la casa. Y no había explicación. Nunca había esa explicación. Y más de una vez a veces entraban en la sala, daban vueltas, se iban. Es muy extraño. Es tremendo lo que están contando Risel y su madre, Griselda, son venezolanas, como se puede advertir por su acento. Viven en la Argentina. Una de las cosas más llamativas de esta historia, la que sucede en la casa de Valencia, en Venezuela, es que a los 4 integrantes de la familia les pasaban cosas parecidas, con diferencias, pero no las compartían, no las ponían en común. Cada uno se las guardaba para sí, acaso pensando que los demás iban a creer que estaban locos. Creo que ese era el motivo realmente, porque yo decía, yo no le puedo decir a ellos porque, no sé, sentía que me iban a decir, no, estás loca. Y realmente, bueno, nada, nos hicimos una reunión y empezamos a hablar de eso y fue como... ¿Cómo surgió la puesta en común? ¿Quién fue el primero de los 4 que dijo, nos tenemos que juntar y tenemos que poner sobre la mesa todo lo que está sucediendo? Porque, no, lo que pasa es que realmente nosotros, creo que los 3, no sé cómo llamarle a eso, pero siempre hemos sentido muchas cosas, no solamente en esa casa, en otros lugares, por así decirlo. Ajá. Y mi cuñada, ella sacó el tema de que estaba diciendo que un día a veces le asustaba a mi hermano, porque mi hermano le dijo un día, ¿con quién quieres que hable? ¿Con este o con este? Veía cosas. Claro, y de hecho mi hermano, o sea, los ve claramente. Y a él le pasan muchas más cosas. Yo creo que yo me alejo de eso porque no es tan divertido. No. Realmente a mí no me gusta. Y ahí empezó el tema y empezamos a hablar de todo lo que sucedía y empezamos a sacar... ¿Recuerdas la casa donde estábamos antes y pasaba esto? Y de hecho, yo le estaba también comentando a mi mamá, todos, por lo menos la mayoría de nosotros los 4, teníamos muchas pesadillas. Y te estoy diciendo que eran diarias. Yo me despertaba siempre a la misma hora también. 3:30, 3:40, y de hecho un día... Es de locos eso. Por eso vamos a hacer el programa a las 3:33 de la madrugada. Sí, no, y le comentaba a mi mamá, este día yo lo recuerdo muy bien porque también me asustó. Mi mamá, ella se acuesta conmigo en el cuarto y yo sigo viendo la televisión y ella se queda dormida. En lo que de repente la escucho dormida. Empezó a rezar de una manera muy rápida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, no saben el terror que a mí me dio. ¿Qué te parece? Yo, por más que intenté despertar a mi mamá, yo le pegaba gritos, y fueron tantos los gritos que los vecinos pensaron que le había pasado algo. Mi mamá después me cuenta lo que estaba soñando, porque ese era el caso de las pesadillas. Esas pesadillas que tienes, que estás como en el mismo lugar. Ella dice que ella estaba en la casa, y que estaba justo abajo, en el mesón, y que veía como un demonio, ¿no, mamá? Sí. Y que se reía de ella, y le decía, eso no te va a servir. Y mi mamá en la pesadilla rezaba. Y montón de pesadillas nos pasaba a todos. A todos. Y yo siempre me despertaba a la misma hora. Era una suma increíble de episodios aterradores. Ustedes se fueron de la casa, primero te fuiste, ¿en qué orden se fueron de la casa? Esa es otra cosa muy importante que les quiero contar, porque los vecinos también siempre comentaron eso. Por alguna extraña razón, las familias que estaban, todos se fueron uno por uno. Fueron abandonando la casa uno por uno. Cuando habían familias, todos, claro. Todo pasaba lo mismo. Primero me fui yo, después se fue mi hermano, después de ahí se fue el esposo de mi mamá, y de último mi mamá fue la que se quedó, y de ahí ellos se mudaron a otra casa, obviamente. La más valiente, Griselda. Ella fue la última que se quedó, sí. Te tocó, decís. Pero te tocó quedarte ahí. De valentía era terrible. O sea, yo duré 4 meses y se me subía la tensión, que prácticamente yo salí de ahí como con 8 kilos menos. No me digas. Sí, porque era aterrador. ¿Y cómo podías vivir sola ahí todos los días, Griselda? Me imagino el momento de estar haciendo alguna compra, algún paseo y no querer volver a tu casa. Bueno, cuando ya anochecía, mi vecina me decía, pero vente para acá. Y yo no, porque no me gustaba dejar la casa sola porque, bueno,
a la final era la que vivía ahí. De repente era como, no sé, era una costumbre ya, pero sí, todas las noches se escuchaban pasos, bajaban, subían las escaleras, y mayormente era aquel closet, que era como que alguien rasguñaba, rasgaba. Federico, nuestro oyente, dice, ¿adentro del ropero había huellas de los rasguños realmente o eran solo los sonidos? Los sonidos, eran unos sonidos, se escuchaba que era como alguien que hacía ra, y se escuchaba, abrían y cerraban. A la final, yo me despertaba y miraba para el closet, y a la final no era nada. Y siempre era en el mismo armario. El mismo armario donde ella estuvo en el o sea, era el cuarto del medio, claro. Pues, era el cuarto del medio. Sí, de hecho, cuando yo siempre movía la habitación, siempre movía todo, y creo que lo movía semanal. No sé por qué motivo, pero había una mancha en el piso que yo nunca pude quitar. ¿De qué era la mancha? Era una mancha oscura que estaba en todo alrededor de una esquina. ¿Qué era? La verdad que nunca supe de qué era esa mancha. Nunca la pude quitar. Pero realmente yo creo que de todas las habitaciones, en mi habitación yo siempre sentía que había alguien, pero es como les digo, yo trataba de ignorarlo totalmente y me hice como, no sé, la de oído sordo. Dije, no, esto no puede ser. ¿Pudieron averiguar alguna vez qué había pasado en esa casa, si es que tenía alguna historia trágica? Tiene varias historias trágicas. Lo que le comentaron a mi mamá es que al principio los dueños eran unos gitanos. Y era una familia numerosa, eran 6, 7 personas. Era el matrimonio y sus hijos. Uno de los hijos de ellos mató a su esposa allí, que vivía con ella en esa casa. Terrible. Entonces, claro, decían que entre ellos se maldecían muchísimo. Después que pasa eso, obviamente, bueno, intentaron alquilarle la casa a muchas personas, pero todos se iban en la misma situación. Uno primero, el otro después, y terminaban dejando sola la casa. Compra la casa esta señora, que es la única que la compró, y ella la modificó. Y lo que hizo fue como dividirla en 2 partes, porque era una casa inmensa, de hecho en una calle cerrada, totalmente ciega. Y ella vivía en la casa. Entonces, bueno, ella también trató de alquilar a las personas y pasaba lo mismo, que es lo que le comentaba el vecino a mi mamá, y le decía, nadie ha durado tanto como ustedes. Ahora esta casa está viviendo ella, la dueña. Sí, y ella vivía también con sus hijos, y bueno, ahora está ella sola, se fueron uno por uno. ¿Y saben si sigue teniendo este tipo de situaciones o no volvieron a hablar? La señora que está, porque como la casa está dividida, la que está al lado, ella siempre decía que ella también escuchaba cosas. Y siempre se escuchaban. Pero, de hecho, la casa no han podido venderla. No. La otra pregunta que tenía en el tintero es, ¿trajeron algunas de estas experiencias a la Argentina o quedaron en Valencia? Yo sí. Pero no las ha traído acá. No la trajiste acá a la radio, No. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Mi esposo me debe estar escuchando. ¿Él está aquí o en Venezuela? No, él todavía está acá, sí. Sí, pero él le tiene terror a todas estas cosas. De hecho, él odiaba quedarse en la casa y decía que él también escuchaba pasos, y yo le decía, no es nada. Pero sí. ¿En qué barrio viven ahora aquí? En Boedo. En Boedo. Sí. ¿Qué te pasó acá? Estaba una noche, también estaba en el apartamento. Nosotros tenemos 2 perritos, pero en ese entonces teníamos uno solo. Y 3:30. Eran las 3:30 de la mañana, porque eso lo recuerdo totalmente. Y yo empiezo a sentir que el perro empieza a dar vueltas en la cama. Daba vueltas encima de nosotros y miraba así. Se quedaba como viendo al infinito. Cuando yo me volteo, veo que está alguien parado al lado de mi cama. Yo les diré que a mí eso me asustó. Y me di la vuelta una vez y lo despierto a él. Y le digo, despierta. Le digo, hay alguien al lado de la cama. Y él me mira y me dice, ¿qué quieres que haga? Y de repente siento como me tocan los pies. Me tocaron los pies así, me los apretaron fuerte. Y él dice, que de hecho, él dice, yo nunca había sentido nada, yo nunca he visto nada. Y él me dice, yo ese día por primera vez sentí que todo el cuerpo se me puso de piel de gallina. Y se asustó muchísimo. Decía, sentí como una corriente que me dio.
y sentí que a él como no lo tocaron, pero como un roce. Y yo subí los pies inmediatamente y el perro se nos puso a los dos acá, en las cabezas, y se quedaba viendo así. Y era como viendo a lo que sea que estaba, y no lloraba, pero se quedaba como viendo a ver qué es eso. Y ponía la pata en una cabeza de él y la otra en la mía. Era como que aquí no vas a pasar. Que dicen que obviamente, bueno, los perros ven y sienten muchas cosas. Yo ese día me quedé como en shock. Ese día me asusté. Sinceramente me asusté muchísimo. ¿Qué te parece? Sí. Es terrorífico lo que contás, Risel. Aquí toda la audiencia está admirando la valentía de Griselda, de haberte quedado 4 meses sola en esa casa. Y no sabes, es más, yo rebajé 8 kilos, si no fue más. Sí. A veces me tenía que ir, me acuerdo, nunca se me olvida, me acordaba siempre. A veces me iba a la 1:30, antes de esa hora, me iba en taxi, en remis, pues, a un hospitalito que había, me tomaban la atención y ya las enfermeras me conocían. Cuando volvía, igual, 2:30, 3 de la mañana, escuchaba los pasos claritos, escuchaba la parte donde abrían las puertas, donde las cerraban, o sea, era todas las noches. O sea, nunca había una noche que no. Yo duré ahí 4 meses sola. Un cuento chino en primera persona, un clásico de su atención, por favor. No me recupero todavía. Que regresó en su edición número 2018, en su edición año 2018, podemos decir. Después de haber vivido las impresionantes circunstancias del episodio 1, llega el episodio 2. ¿Te acordás de ese, no? Por supuesto. Leandro y el cementerio de la abuela. Vos sabés que a partir de ese cuento chino me enteré que hay muchas personas, me enteré de eso, de que hay muchas personas que tienen como afición enterrar los huesos en el jardín del fondo o convivir con las cenizas de un familiar querido. Claro, empezaron a decir yo también, que es algo que sucede bastante con un cuento chino, que nosotros creemos que son cosas que están muy, muy, muy por afuera de la vida cotidiana y cada vez son más los casos que nos vamos enterando cercanos, pero tener familiares ya no entre nosotros y sus cuerpos enterrados es escalofriante. Sobre todo si es cierto, como nos dijo otra oyente que vino a contar sus historias, que después de la desaparición física quedan los cuerpos etéreos, quedan las almas de las personas. Los cuerpos etéreos bollantes. Revoloteando por ahí. Imagínate si tenés en el fondo de tu casa enterrado los huesos de un tío lejano y su alma, su cuerpo etéreo quiere reencontrarse con su forma física. ¿Algo de esto? Es mucho más probable que suceda. ¿Algo de esto? Algo de esto. ¿Algo de esto? Es lo que vivió en el episodio 2, Leandro y el cementerio de su abuela. Esta historia transcurre en el año 2002-2003, cuando yo estaba cursando los últimos años en la facultad. ¿Qué estudiaste? Comercio exterior. Que iba a estudiar por la noche a la casa de mi abuela. ¿Quedaba también en Montegrande la casa? Queda en Montegrande, sí. Es una casa muy grande que tiene los espacios amplios y tenía un living comedor con una mesa muy muy grande. Entonces, en una punta, así como estamos ahora, yo ponía una estufa de cuarzo, las viejas de baño, y un velador, y estudiaba ahí. ¿Por qué te quedabas en lo de tu abuela? Es algo ambiguo, era algo loco, porque cuando ibas ahí, entrabas y en esa habitación es como que tenías paz, tranquilidad, y podías estudiar perfecto. En ese living, digamos, de la casa. Claro, es un living de 7-8 metros, grande, que tiene una mesa grande con todos unos cuadros en el fondo. ¿Pero vos vivías con ella o vivías con tus padres? No. ¿Ibas solo de lo de tu Yo abuela vivía solo y iba solamente a estudiar. Ah, mira. Claro, estabas ya en los últimos años de tu carrera, tenías 20 y pico de años. Exacto. ¿Y la abuela vivía sola? Y la abuela en ese entonces tenía 85, 86, se murió a los 97. Ah, fue muy longevo. Sí, y estaba muy lúcida de la cabeza, o sea, no estaba ni postrada en una cama, nada, caminaba, subía, bajaba. Activa, muy activa. ¿Cómo se llamaba la abuela? Rosa. La abuela Rosa. Era abuela por parte de mi papá. De papá. Ajá. Entonces mi abuela tenía una tradición que ella enterraba las cenizas de sus familiares en el fondo de la casa. Oh, mi abuela Rosa. ¿De dónde, pensándolo, de dónde
traería eso ella, ¿no? Porque siendo una mujer grande, probablemente haya sido una costumbre o tradición familiar que haya aprendido de sus padres o incluso hasta de sus abuelos del siglo pasado. Podría ser. El tema es que no sucedía nada extraño. Nosotros, para entrar un poco en contexto, nosotros íbamos con mis primos todos los viernes a dormir cuando éramos chicos. El día que mi abuelo fallece, nos levantamos los tres y le dijimos, abuela, ya era viejo, y nos fuimos a dormir igual, al lugar donde después yo fui a estudiar. ¿Cómo? Repetime eso, no lo entendí. ¿Vos ibas de chico con tus primos? Nosotros íbamos todos los viernes con mis primos a dormir a la casa de mi abuela, y estaban mis dos abuelos. Claro. La noche que mi abuelo falleció en el 89... ¿Era viernes? Era viernes. Ajá. Nosotros estábamos durmiendo en la habitación donde yo después me fui a estudiar, porque corrían todos... Claro, tipo en el living se quedaban a dormir los primos. Y el abuelo murió ahí el abuelo durmiendo murió en la ahí, casa. sí, en una silla que estaba en la cocina. Ajá. Entonces, pasaron los años, todo, mi abuela toma la decisión de cremar a su marido y llevarlo al fondo de la casa. ¿Quién más estaba en ese fondo de la casa? Que decías que enterró a la familia. Su mamá y creo que su abuela. Claro, ya había 3 generaciones ahí. Exacto. Pero el problema, hasta ahí no pasaba nada raro, era una casa normal. El problema sucede cuando, por error, no llevan a mi abuelo. ¿Cómo? Llevan a mi papá. ¿Cómo? Mi papá falleció en el año 85. Entonces... O sea, tu papá falleció antes que mi abuelo. Mi abuelo en el 89 y mi papá en el 85. Tus abuelos entonces habían pasado por lo más tortuoso que pasa a un padre, que es perder un hijo. Entonces, cuando toman la decisión, los funcionarios del cementerio municipal se confunden en sacar el nicho y queman a mi papá y lo llevan ahí. Y mi abuela se creía que era su marido. Claro, había cenizas equivocadas. Exactamente. Entonces nunca hasta el día que se murió le dijimos que nunca lo supo la abuela Rosa. Nunca lo supo. ¿Y cuándo se enteraron ustedes? Y nosotros nos enteramos a los días, porque cuando fuimos en realidad nos llamaron y dijeron, cometimos un error, pero ya estaba hecho. No te puedo creer. Claro, entiendo a ustedes también no habérselo dicho a Rosa, porque probablemente habría sido intolerable para ella la idea de vivir en una casa con los restos de su hijo en el fondo, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, eso fue en el 2003, y a partir de ahí empezaron a pasar cosas que realmente no tienen explicación, hasta el día que mi abuela falleció. No me quiero adelantar en la historia, y no quiero arriesgar hipótesis descabelladas tampoco, pero muy probablemente tu viejo haya alterado el orden que había ahí. Porque al estar él, y no su padre, se salteó una generación. Exacto. Y también daría la sensación de que podía ser que quiera comunicar de alguna manera el error, ¿no? A tu abuela. Exacto. El tema es que... Claro, había algo que se había desordenado. Claro. Exacto. El tema es que yo empiezo a ir a estudiar a ese lugar, a la casa de mi abuela. Mi abuela vivía sola. Y uno de mis primos le había regalado un perro que había encontrado en la calle, una pitbull grande, que dormía con mi abuela y la acompañaba a todos lados, no se separaba. Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba lunes, miércoles y viernes a estudiar. Los martes y los jueves no. Empezaba a ir a estudiar de 12 a 4:30 de la mañana. Era noctámbulo. Bueno. A la noche. O sea, pasaba estudiando la hora maldita. Sos provocador vos también, ¿eh? Sos buscón. Y sí, con una estufa de cuarzo vieja y una lamparita, un velador. Porque para que me enfoque solamente los apuntes. Y el resto todo oscuro. El resto todo oscuro, toda la casa oscura. Miedo. Resulta que la casa donde yo la habitación donde yo estudiaba tenía un pasillo, había un pasillo donde salía esa habitación, el baño, la entrada a la cocina, la entrada de la calle, o sea, el living comedor de la calle y la habitación de mi abuela. Todo pasaba por ahí. La primera experiencia, yo estaba estudiando, no me olvido más, derecho. Y siento que mi abuela pasa arrastrando los pies hacia el baño. Y se prende la luz.
pasaron los minutos, pasaron 10, 15 minutos. Y dije, pasó algo, porque ya era una persona grande. Claro, claro. Pero me llamó la atención que la perra no estaba, que la acompañaba a todos lados. Cuando voy al baño, no había nadie. ¿Y estaba la luz prendida? Y estaba la luz prendida. Oh. Me acerco a la habitación de mi abuela, y mi abuela está durmiendo lo más tranquila, sin inmutarse de lo que había pasado. Bueno. ¿Qué pensaste en ese momento, León? En ese momento no pensé nada. O sea, dije, bueno, qué raro. Son cosas raras, claro. sí. La casa es vieja, andás a ver. ¿Y te acordás más o menos qué hora era? No. Pero él estudiaba de madrugada. Claro. Era la madrugada. Pasan los días. Llego a la casa de mi abuela y mi abuela me dice, viniste a estudiar el otro día y dejaste la estufa prendida. En aquel entonces me dice, ¿me vas a gastar energía? No, abuela, yo no vine a estudiar, yo no fui. Yo voy lunes, miércoles y viernes. Yo los martes y los jueves no. ¿Cómo que no? Si yo te escuché. Y está prendida la estufa. Bueno, obviamente no se lo comenté a nadie, lo hablé con una amiga mía y me dice, fíjate, consulta a alguien. No, le dije, no es para tanto, no pasa nada. Yo rindo los exámenes, los parciales, primer cuatrimestre, no pasó el tiempo, llegaron los segundos parciales. Me voy a estudiar y acá es donde se empieza a complicar la cosa. Todo dentro del mismo año, 2004. Voy a estudiar a lo de mi abuela, me siento en el mismo lugar, pim, se prende la luz de la cocina. A las 3 de la mañana. Uy, papá. Eso me acuerdo patente, a las 3 de la mañana. Voy, y mi abuela en la mesa tenía todo como flores, pero de mentira, de plástico. De plástico, sí. Muy de las abuelas también, tener en la cocina, en el centro de mesa, las flores, claro. y fruta de plástico, sí. Los jazmines, todos en la mesa. Desparramados. Afuera del recipiente, afuera del florero, digamos. Pero en la cabecera donde se había sentado mi abuelo por última vez en la noche. Piel de gallina, te digo. Agarré, volví, apagué la luz de la habitación donde estaba estudiando y me fui. Te soy sincero, Nico. Sí. Rajaste. Raje. Hice la del maricón, pero bueno. Llego, eso fue un miércoles. Voy el viernes de vuelta a estudiar, porque yo rendía el lunes, a repasar en realidad. Y mi abuela tiene la casa, un portón gigante y la puerta de entrada a la casa. Entonces salgo, porque yo dejaba el auto sobre la vereda, por el portón del costado. Para que te imagines, la casa, la puerta era grande, esas casas, de esas puertas antiguas, sí. Y del lado de adentro, por seguridad, le habíamos puesto las trancas. Sí. Estoy cerrando el portón, miro, y el picaporte de la puerta, tiqui, 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 tiqui. No. Y tu abuela no estaba ahí. Y yo dije, pasó algo. Claro. Como no podía entrar por ahí, volví a entrar por donde llegué. Y mi abuela estaba durmiendo. Claro. Ahí agarré y ya me lo tomé más en serio. Y ya había muchas evidencias de que algo raro pasaba, muchos sucesos, muchas cosas raras. Pero por una cuestión de que dirán, no, nunca lo hablé con mi mamá. Le dije, mira, pasa esto. Y me dijeron, no, sí, bueno. Y quedó ahí. El tema es que un día lo hablo con mi abuela. Claro. Y en ese momento vos no le habías hablado con la abuela Rosa, no le habías dicho nada. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué le dijiste? ¿Cómo empezaste? Digo, escuchame, abuela, vos a la noche, porque mi abuela estaba lúcida y vivía sola, con el perro, a los 87, 85 años, se levantaba, iba, hacía las compras, todo. Sí. Digo, abuela, ¿vos escuchaste algo? ¿Vos escuchás algo? Sí, me dice. A mí me golpean la puerta del placar. ¿Del lado de adentro? Del lado de adentro. Lo mismo que pasó la semana pasada, en la casa de Valencia. Sí. Y mi abuela, para no caerse, está el placar y la cama se la pegábamos para que si rolara de un lado no se caiga. Bueno, pero nada más que eso. No, nada más. Bueno. ¿Y ella lo tomaba con naturalidad? Total naturalidad, Nico. Total naturalidad.
Bueno, dije, estamos hablando de una persona que tenía como hábito enterrar a sus seres queridos en el fondo de la en el casa. fondo así de que la casa. se ve que la abuela también tenía un espíritu más templado ante estas cuestiones. La abuela había quedado muy mal cuando falleció mi abuelo. Empezó con la que me quiero ir, que me venga a buscar. Entonces era como un poco contención. Pero el tema es que nunca pasó mayores. Una noche yo voy a estudiar de vuelta y digo, bueno, voy a meter a la Pidur acá, al perro, para que me acompañe. Sí. Cuando lo quise meter adentro de esa habitación, no venía, se quedaba en el pasillo. No venía. La llamaba, no venía. La agarré. La cola entre las patas retrocedía, no quería. Estaba aterrorizada. No quería entrar. Dije, listo. Vamos todos, ¿no? Acá algo pasa. Claro. ¿Por qué no te ibas a estudiar en una estación de servicio, loco? A un cementerio. Porque mirá lo que te digo. Era ambigua la situación. Vos entrabas ahí y tenías una sensación de tranquilidad. No es que era algo, pero algo pasaba. Era un camposanto. Algo pasaba. Pasaron los días, rendimos, todo. ¿Aprobaste? Sí. Cagando, pero sí. Bueno, suerte. eso sí, entonces quiere estudiar ahí. Claro. Entonces, la casa, la cocina, todo, tenía una luz, que era un lavadero viejo, que se fue que hicieron las reformas, y la luz de la cocina principal, que siempre, y esto después cuando termine se van a dar cuenta, cuando mis abuelos salían, dejaban prendida esa luz para cuando entraran en el auto tengan en la cochera la luz que la resolana para poder entrar y no estar todo oscuras. Esa luz se empezó a prender. Uy, viejo. ¿Y quedaba prendida o titilaba o algo? No, se empezó a prender. Y en la cocina empezaron a sentirse murmullos. ¿Como de gente que hablaba? Como de gente en una reunión. Entonces vos estabas estudiando y sentías el murmullo de alguien. Cuando ibas no había nadie. Nadie. Todo a oscuras o con la luz prendida. Loco, es impresionante esto. Ahora, con todo este contexto, los ruidos, las luces, los murmullos, la perra asustada, ¿cómo podías concentrarte para estudiar? En serio, te digo. Había evidentemente ahí un campo de energía muy singular en esa casa. Sí, era... Porque después de que pasa todo eso, ¿cómo haces? Sí. Era esa habitación. En esa habitación era... Vos entrabas y era una tranquilidad terrible. Pero pasaban las cosas afuera. Afuera no, ahí continuo. Claro. Hasta que un día mi abuela a la noche me llama a mi mamá y le dice que por favor, porque cada vez que si yo volvía a ir, le avise, así ella me dejaba destrabadas las puertas. Y mi mamá le dice, no, Leandro se fue, no está. ¿Cómo que no? Si yo cuando fui al baño pasé y lo vi. Y ahí sí, ahí ya tomó otro color, empezamos a hablar y empezamos a decirnos entre todos, bueno, le decimos, no le decimos, porque quizás esto, como decís vos, es una señal, es algo. Claro. ¿Solo lo experimentaban vos y tu abuela o alguien más de la familia? No, después con el tiempo, las cuidadoras, porque mi abuela, yo me recibo, no voy más, y la cuidadora empezó a notar cambios de lugar. Incluso en donde yo estudiaba, yo me enojaba porque le decía que no me toquen los apuntes. Y me decían, nadie te toca, nadie entra ahí. Que no me toquen los apuntes. Y los apuntes los dejaba de una manera, parecían de otra. ¿Entendés? Claro, sí. Hasta que una noche, que ahí sí fue lo máximo que me pasó a mí, yo estaba estudiando contabilidad también. Estaba repasando, rendí un sábado. Voy el viernes, frío, bajo todas las persianas, no había nada, todo oscuro. Y atrás, mi abuela y mi abuelo pertenecían a la asociación, al Club de Leones. Y se ve que cada año le regalaban unos platos. Unos platos esos que se cuelgan en la pared. Exacto. Esos decorativos. Decorativos, que decían el año y la sociedad, bueno. Claro. Entonces, mi abuela en esa contra mi espalda, donde yo estudiaba, tenía, para ejemplificar, 3 líneas de platos. O sea, tenía 30 y pico platos, todos puestos contra la pared. Todas las casas de las abuelas son iguales. Sí. Y yo estaba estudiando, ¡pum!, se cae un plato.
En la mitad de la noche, en la mitad de la madrugada. No era una estantería, digamos, estaba individualmente cada uno colgado. Individualmente. Claro, me imagino el cuadro frío, las persianas cerradas, oscuridad, la perra que no quiere entrar, la abuela durmiendo, noche después de escuchar murmullos en la cocina, y empieza a romperse primero un plato. No se rompió, eso es lo raro. Se cayó. Se cayó, y no el de abajo, sino el de más arriba. Se cayó. Pim. Tac, cayó plano. Cayó. Atrás se empezó a caer uno y así sucesivamente. Ay, no, eso es de terror. Eso es de terror. Era, te dije que tenía más o menos la habitación 7-8 metros. Sí. Sobre el final de la habitación tenía un mueble antiguo, tiene, gigante, donde se guardaban las vajillas, todo. Sí. Y estaba separado de la pared 20-25 centímetros. Yo estaba a 5 o 6 metros de distancia. Sí. Y el último plato bajaba como si en cámara lenta. No lo puedo creer. Pasó por el medio perfecto y se apoyó en el piso. ¿Vos lo viste eso? Lo vi claramente. Se apoyó en el piso. Empezaron a caerse, a descolgarse de a uno los platos en la pared hasta que el último, vos lo viste, empezó a bajar en cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cosa así. Cámara lenta. Como Nunca que lo bajes así y lo vas diciendo va acá, así. Bajó y se apoyó. Y ninguno de los que se cayó, tendrías 3-4 metros de altura, ninguno se rompió, Nico. Es impresionante. Sí. Y ahí ese cuadro, sí, ahí ya te sentís en El Exorcista. Y ahí en ese cuadro, cuando lo primero que atiné a hacer es apagar la luz e irme. Y cuando paso por ahí, porque yo tenía que pasar por ahí. Claro, por el vajillero. Por el vajillero, y porque ahí estaba la puerta, terminaba la mesa, y sí. empezaba. Cuando paso por ahí, mano en el hombro. No. ¿Y qué pensaste ahí? Me puse blanco. Sí. Porque la verdad nunca me había pasado algo así. Lo había escuchado todo, pero nunca Mano en el hombro, que me acompañó hasta la puerta de salida. ¿No te diste vuelta? No, nunca. Aprobé todo, me recibí. Pasaron 2-3 años, empezaron a aparecer las cuidadoras de mi abuela. Y de casualidad, ahí empezó mi primo un proyecto, un emprendimiento. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? La perra entraba moviendo la cola sin problema. Pero la señora de la noche veía una sombra. Y la perra se paraba en el medio del pasillo y miraba un punto fijo. Todas las noches, a las 3:30 de la mañana. Es impresionante lo que cuenta Leandro, sobre todo porque si se sumaron recién a esta historia, se perdieron el inicio. El inicio es el momento en el cual, Leandro, mira, tengo todo piel de... yo también, sí. Piel de gallina. El inicio es el momento en el cual Leandro cuenta que su abuela tenía la costumbre de enterrar las cenizas de sus familiares en el fondo de esa misma casa. Uh-huh. En ese lugar estaban enterradas las cenizas de la abuela de su abuela, de la madre de su abuela, y la abuela quería enterrar ahí las cenizas de su marido, el abuelo de Leandro. Pero por un error en el cementerio le dieron las cenizas a la abuela Rosa de su hijo. No, cremaron. Claro, cremaron al hijo. Exacto. A tu papá. A mi papá. Por eso. Entonces ahí se saltearon una generación. Porque estaba el hijo, o sea, tu papá. Ahí había un vacío donde tenía que estar tu abuelo, tu bisabuela y tu tatarabuela. A eso me refiero cuando digo que había un desorden en la cronología, en el linaje, en el árbol genealógico de los fallecidos. Exacto. Y la verdad es que es muy difícil, incluso hasta doloroso de decir, pero ¿quién de todos los oyentes que estamos aquí escuchando esta historia no pensó que el que te puso la mano en el hombro pudo haber sido tu papá? Pudo haber sido, porque en la habitación de mi abuela, cuando mi abuela ya estaba en la cama, yo traje la foto, la tengo en el celular, había un cuadro de mi papá. Y estábamos hablando de este tema y estaba apoyado mi primo
y la cómoda se movió violentamente para atrás. Entonces dijimos, bueno, acá o era mi papá o era mi abuelo que quería hacerse notar, decir... Sí, pero a mí hubo un dato que me llamó la atención de lo que vos contaste, que es que todas estas manifestaciones de lo extraño se dieron cuando vos estabas estudiando y después cuando va tu primo, sí, no pasó nada raro. Claro, todo tranquilo. ¿Entendés? Entonces, digo, y tu primo era tan nieto de tu abuelo como vos, pero claro, no tenía el mismo vínculo que tenía con tu padre, naturalmente. Exacto. Entonces ahí a mí me hizo la nota de atención la historia de decir, bueno... ¿Y sí? ¿Y qué fue esa casa? Esa casa la alquilamos. De hecho, yo traje las fotos, les mandé las fotos de donde están enterradas las urnitas. ¿Les podemos subir las fotos, amigos? Connie, Jero, ya están publicadas en @suatención en Instagram. A ver cómo es. Instagram, @suatención. Ahí pueden ver. Acá está. Ah, no. ¿Está dónde está? Sí. Ah, es una carpeta. Hay muchas fotos, ¿eh? Primero estamos nosotros, oscura. No, en historias, no en historias. Ahora subimos todas a Instagram, porque están en historias y acá ahí en la compu no las puedo ver. El patio se ve en las historias de Instagram. Nos quedó eso colgado, Lean. ¿Qué pasó con la casa? La casa, cuando, mi abuela se descompone, también esto es lo raro, estuvo 2 meses internada en la clínica, y esos 2 meses y medio no fue nadie a la casa. Vos entrabas, era lo que hablábamos con mis primos, a buscar algo para llevar, y te pesaban los ojos. Era algo totalmente, el ambiente pesado, pero pesado. Salías con un dolor de cabeza, un dolor de ojo, por más que estés 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, era algo que te reventaba los ojos. Y sucedió que, como sabían los vecinos que ahí vivía una señora mayor, todo, siempre dejamos los teléfonos de contacto por cualquier cosa que pasara, cuando no estaba la gente que la cuidaba. Nos llamaban los vecinos de que se seguía prendiendo la luz de la cocina. Y en la casa no había nadie. Qué locura. Nadie. O sea, estaba como se fueron, quedó así. Claro. Nosotros, por una cuestión de que no queríamos ir, nunca fuimos, hasta que falleció mi abuela. Íbamos a apagar la luz. Y hasta que un día consulté a una señora que se dedica, no es medium, no es bruja, se dedica a tirar las cartas, y me dijo, el día que tu abuela parta, tienen que partir los 2 juntos. ¿Cómo los 2 juntos? Porque tu abuelo no se fue de esa casa. Cuando mi abuela falleció... Que hace muy poco de eso. Tiene que ser pocos años. El año pasado. Mayo del año pasado. No, sí, del año pasado. Mayo del año... 24 de mayo. Del 2016. Del 2017. No, el año pasado. Sí. Un domingo de lluvia. Estuve internada. No salió de la internación. Falleció. Fueron, sacaron el fénetro correcto, cremaron, y habrán pasado... ¿A tu abuelo cremaron? A mi abuelo y a mi abuela, y los enterramos en el fondo de la casa, a los 2 juntos. Alquilamos la casa, y un día, hablando con la inquilina, le pregunté yo medio, che, ¿pasa algo? ¿Escuchás algún ruido? No, para nada. Se reencontraron con su hijo también en algún plano, ¿no? Con su hijo se reencontraron también. O sea, con tu papá, fallecido en el 85. En el 85 en un accidente de auto. Un cuento chino en primera persona, edición 2018, 4, 5, 6. Capaz que lo alargamos. No sé cuántos oyentes van a venir durante estas semanas a contar sus historias a los estudios de Metro. Acá. ¿Votamos entre estos 3? No, de ninguna manera. No, Solcito, ¿esto continúa? Nos vamos todos a Punta del Este. Eso sería muy hermoso. El ganador, que va a ser elegido por la audiencia de Metro 95.1, que vote a través de internet, se va a llevar un viaje a Solanas, Punta del Este, con todo incluido. También el traslado, por supuesto. Y ahora llega el momento de compartir el episodio número 3. El más fresco, porque tuvo lugar aquí en los estudios
el lunes de la semana pasada. Georgina y su catatonia, ¿te acordás? Sí, y de tantos años que lleva en su atención, por favor, un cuento chino, es sorprendente que para muchos estuvo en el top 3. Sí, es cierto. De los más escalofriantes. Porque de alguna manera resume el miedo que algunos de nosotros tenemos a la madrugada, a la noche, cuando se evaporan las luces, a las 3:33. Y en este caso, a pesar de que ella, a simple vista, incluso los médicos pensaban eso, a simple vista ella padecía un trastorno bastante común llamado parálisis del sueño, en el caso de Georgina era algo más. Porque no es únicamente que ella estaba inmóvil o quedaba paralizada en mitad de la madrugada. Una noche, la peor de su vida, sintió y vio con sus propios ojos algo auténticamente espeluznante. Y lo peor de todo es que es algo reciente, porque fue hace unos meses, casi un año, y en la casa en donde vive ahora, contando que el sueño realmente es algo difícil y hasta a veces no se da hasta la mañana siguiente. Episodio número 3 de Un cuento chino en primera persona, Georgina y el terror de las madrugadas. Y Geo, vos podés dar fe de que estamos con la luz apagada, con 2 velas encendidas en el medio de la mesa. 2 velas blancas. Sí. Sí. Geo, ¿de qué barrio sos? Soy de Olivos. De Olivos, provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántos años tenés? Y 39. Sos joven, muy joven todavía. ¿A qué te dedicas? Soy maquilladora. Maquilladora. ¿Y qué haces? ¿Eventos? ¿Social? Hago eventos, laburo en mi casa, soy cosmetóloga también, soy un polirrubro. ¿Por qué no hablamos de eso, Nico? No. ¿Vos viniste a hablar de maquillaje o de un cuento chino? No, en absoluto, no. De un cuento chino, ¿no? Sí, que esto me empezó a pasar después de la maternidad. No recuerdo, en la adolescencia no recuerdo episodios así. Bien, no te acompaña durante toda tu vida, sino que hay un momento en el que le das un comienzo a este tipo de situaciones. Hay un momento, hay 2 momentos. Sé que fue después de la maternidad, porque obviamente empecé a sufrir esos episodios, y otro momento medio como que se marcó después de que mi abuela materna viviera, antes de fallecer, la última semana antes de fallecer, viviera conmigo y con mi hijo y mi hermano en ese departamento. Por una circunstancia que del departamento de mis viejos, mi abuela estaba enferma de cáncer y tuvo que venir, es un monoambiente, un segundo piso por escalera, por lo cual se dificultaba que una mujer mayor de más de 80 años pudiera subir y bajar. Para esa oportunidad, creo que fue por el año 2003 más o menos, ella pasó una semana viviendo con nosotros, todo normal, cursando su enfermedad, volvió a la casa de mis viejos y como a los 2 días más o menos, me acuerdo que fue cerca de Reyes, si no me equivoco 2003, si no fue 2004, fallece. En todo caso hace 15 años aproximadamente, pero Geo, ¿vos ponés ahí el punto de partida en todas esas situaciones que estás contando? En realidad empezaron a pasar situaciones raras adentro del departamento. Había movimientos extraños, estábamos cenando y de repente la persiana se bajaba sola, pero se bajaba, no digamos de corrido, ese rechinar que vos sentís de una persiana, no, se bajaba como si alguien la estuviese manipulando, llevándola a la altura deseada. Nos pasaba que esto lo escuchaba mi hermano también, que seguramente no se está oyendo. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Beto. Beto y Nacho. Nacho tu hijo y Beto tu hermano. Me acuerdo que de estar durmiendo y nosotros teníamos, que todavía tenemos una bolsa grande que es del Rey León, donde guardamos la ropa sucia en el baño, porque es un monoambiente, entonces es chico. Y escuchábamos gotear la lluvia de la ducha. Goteaba y caía sobre esa bolsa plástica que hace cierto ruido que es totalmente identificable. Nos levantábamos, nada, seco. La famosa gotera fantasma. Sí. A la noche, toda la noche, se quemaban luces solas, todos muertos de miedo, y yo empecé a asociar eso con una presencia y con que el único evento que había surgido
era la presencia de mi abuela esa última semana Sí. anterior a su muerte. Creo que todos estos episodios que pasaban se debían a que alguna presencia quería de alguna manera contactarse conmigo. Con vos. Exacto. No con tu hermano ni con tu hijo, con vos. No porque después de fallecer mi abuela, mi hermano adolescente vuelve a vivir con mis viejos, yo me quedo viviendo con mi hijo, los años pasan y yo empiezo a sufrir episodios de estado catatónico, Oh. de parálisis corporal total, pero en plena conciencia. O sea, estados catatónicos son probablemente de lo más aterrador que nos puede pasar porque es como estar muerta viva. Exactamente. Ahora vamos a entrar en detalle de eso y por qué nos va a contar Geo cómo sus madrugadas algunas veces se han convertido en pesadillas. Pero si se suman recién a esta historia, está Georgina con nosotros, tiene 39 años, nos dice que en el año 2003, hace 15 años aproximadamente, empezó a ver cosas raras en su casa, persianas que subían y bajaban solas, esta gotera fantasma, los ruidos, y que ella viviendo con su hijo, sola con su hijo, empezó a sentir que alguna presencia, alguna entidad quería comunicarse con ella. Unos años más tarde, padeció madrugadas de pesadilla. ¿Cómo empezaron tus madrugadas de terror, Geo? Yo suelo despertarme de noche. Desde que fui mamá, tengo un sueño bastante liviano en cuanto a cualquier ruido que pueda llegar a ser un niño, uno lo siente. Y me pasaron situaciones de despertarme y saber, tener el pleno conocimiento de estar despierta y no poder mover un solo músculo del cuerpo, a excepción de los ojos. Los ojos era lo único que yo podía mover o transmitir, pero no podía mover manos, brazos, ni hablar, no podía tampoco, hablar, ¿no? no podía girar de postura en la cama, no podía transmitir si hubiese alguien. Años después estuve en pareja, mi pareja presenció, estando al lado mío, un episodio, y no podía ayudarme porque, bueno, también medio tonto, ¿no? Porque en vez de preguntarme si me pasaba algo, que me veía tiesa, porque yo imagino que debo estar en una actitud tan como desesperante de mirarte fijamente y no transmitirte nada y no hablarte y no moverme, que es extraño para alguien que duerme, que generalmente el cuerpo va solo. Claro. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿O cómo fue? La primera vez, en realidad la primera vez sucedió queriendo despertarme. Estoy mintiendo. La primera vez sucedió que en realidad me despierto porque yo empiezo a sentir algo que camina sobre la cama, que estaba sola. Y siento como que alguien se apoya y se trepa a mi cama. Eso es tremendo. ¿Pero como si fuese un animal, una mascota, o como si fuese una persona? Yo sentía que por el peso era una persona. Era una persona que iba arrodillándose y posándose mano, rodilla. O sea, como que estaba reptando sobre la cama una persona. Exactamente. ¿Qué hace eso? Subiéndose. Sí, desde mis pies hacia mi cara. Eso fue lo que me despierta. Me despierto, no veo nada, vuelvo al sueño y vuelvo a sentir eso. Cuando veo que es recurrente y quiero interactuar, me doy cuenta que no me puedo mover. Y me empiezo a desesperar porque no puedo reaccionar. Entonces, estando despierta, empecé a pensar si realmente estaba despierta o estaba dormida o estaba muerta o dónde estaba. Claro, lo único que podías mover eran los ojos. Solo lo que a mí me era la pauta de saber que yo estaba consciente era que veía lo correcto, que era el entorno de mi casa, mi cama, yo en la posición donde me había dormido o donde recordaba haberme dormido, no veía nada, pero sentir las presiones sobre la cama y cada vez acercándose. Es terrorífico eso, ¿no? Es terrorífico, porque eso fue incrementándose y en otras oportunidades sentía como que iban por debajo de la cama.
Y Geo, ¿cómo se sale de ese estado? Qué fuerte. No lo sé, pero volver en sí fue, digamos, como... No fue una decisión mía. De repente se te pasa. Sí, de repente se me pasó. Ahora, estas situaciones se fueron repitiendo. Yo sentía un pánico terrible. Claro. Lo contaba en ciertos aspectos y con ciertas personas. Me daban indicaciones de qué podía ser, de que podían ser entidades malignas o no. Me acuerdo que en un momento se lo planteé a mi analista. ¿Psicoanalista? Psicoanalista. Sí, porque Claro. una cosa era contarlo entre amigos en un café, mediante un mate por medio, uno puede recoger diferentes vivencias o opiniones. En realidad yo quería algo más científico porque yo sentía que esta cosa me quería violar, esa era la sensación, que quería abusar de alguna manera porque no era un cariño, no era un mimo, y yo sentía que quería meterse adentro de la cama. Eso era lo extraño. No llegabas a ver algo, eras lo que sentías. En esos episodios no. El último que viví, sí, llegué a ver algo. ¿Cuántas veces te pasó después esto? Me pasaron muchísimas veces. Muchísimas. Y me fueron pasando cada vez más seguidos, lo que me llevó a querer saber qué era lo que pasaba. Claro. Aquí muchos oyentes hablan de parálisis del sueño. Que no fue. No fue, No. porque, Geo, ¿vos viste médicos? Yo consulté a un neurólogo, hice tratamiento durante mucho tiempo porque tenía episodios de migraña. O sea, ¿viste a un neurólogo? ¿Viste a tu psicólogo? Me hice muchísimos ¿Te estudios. hiciste estudios? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que esto que tantos oyentes dicen, eso es parálisis del sueño, no es en tu caso? Porque no me acuerdo ahora toda la parte, digamos, técnico-médica, pero me acuerdo que el neurólogo me explicó que hay ciertos parámetros fisiológicos que determinan ese diagnóstico. Absolutamente todos los estudios de resonancia cerebral, electroencefalograma, TIL test, me llegué a hacer hasta un TIL test, que el que sabe de estudios te dan vueltas de arriba abajo a ver si en algún momento pueden generarte algún desajuste. Todo era absolutamente normal. Polisomnografía del sueño, todo era absolutamente normal. Tampoco había una razón física en mí para creer que podía llegar a tener algún o trastorno de bipolaridad o alguna causa asociada tal vez no a un tema neurológico, sino a un tema psicológico. Nada, tampoco. O sea, después de vivir estas experiencias, que según dice Geo se cuentan de a muchísimas, te hiciste estudios por un lado psicológicos y por otro lado físicos. Todos salieron bien. No era parálisis del sueño. Me imagino que el neurólogo, con todos los estudios en la mano, te habrá dicho la verdad, no sé qué es. No, nada de lo que está en el manual corresponde a tus sensaciones, a tus síntomas. Antes de que nos cuentes cómo siguió la historia y qué cosa viste finalmente y qué cosa te empujó a pensar que se trata de algo más sobrenatural que físico, me gustaría preguntarte: ¿con qué ánimo te ibas a acostar todas las noches? ¿Con qué? Con muchísimo miedo. Claro, porque imagínate. Cada vez más tarde, evitando el sueño. Eso, y empezaste a ritualizar el sueño, o sea, dejabas una luz prendida, dejabas la radio de fondo, dejabas algo a mano para defenderte. ¿Cómo armabas tu ecosistema? En realidad, en mi departamento, en mi casa, siempre hay un haz de luz que entra de afuera. Entonces, nunca está completamente oscuro. Vos podés percibir en todo lo que es el largo y el metraje del departamento desde mi habitación. Como no tengo división, podés llegar a ver la cocina, la entrada, no el baño, y hay bastante ventanal, entonces hay cosas que se van reflejando. No tenía necesidad de llegar a una luz prendida, tampoco quería, porque no quería sugestionarme y asumir y aceptar que había una presencia constante. Aunque después tuve que hacer ciertos rituales y ciertas cosas que me indicaron como para alejar esas presencias que realmente había, y que me ayudaron a vivir un poco mejor y más tranquila. Pero bueno, me hice muy noctámbula, me acuesto muy tarde siempre, suelo dormir de día por las mañanas,
que es como mi momento fuerte del sueño, que me genera una diferencia con una persona normal, porque arranco mi día a las 10, 11 de la mañana, estoy tratando de normalizarlo ahora. ¿Esto como consecuencia también de esta situación? ¿Empezaste a dormir de día porque te daba menos miedo dormir de día? Empecé a dormir de día porque de noche, por más que me fuera a la cama, no me podía dormir. Claro. Porque estaba cagada de miedo. Claro. Sí. Ahora, que es impresionante, ¿no? Qué mundo de misterios es el sueño. Nos pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo y llevamos tantos siglos de ciencia, de religión, de espiritualidad, de tantas cosas, y no podemos desentrañar qué sucede no solo en nuestras cabezas, sino en nuestros espíritus, en nuestras almas, esas 8 horas que estamos en otro mundo. Claro. Estamos en otro mundo cuando estamos durmiendo, realmente. Geo, después de todos estos estudios médicos y exámenes que te hiciste, cuando me imagino que estarías un poco desorientada, pero a la vez sufriendo mucho, cuando veías que los médicos no te daban respuestas satisfactorias, no te daban un tratamiento, ¿a quién recurriste? Años después, me apoyé mucho en cosas que me decía mi analista en ese momento, y tuve un compañero de trabajo que me dio algunos tips, hasta que hace aproximadamente 2 años empecé a estudiar metafísica. Ajá. ¿Qué tips te dio tu compañero de trabajo, por ejemplo, que mejoraron tu experiencia? Tuve un compañero de trabajo que él estaba como menos prejuicioso a este tipo de temas, entonces no me cuestionó como un delirio esta situación, sino que me dio algunos mantras y me dio ciertas indicaciones como de no resistirme a ello. O sea, más por el lado de la espiritualidad. Exactamente. Y él más o menos me fue como diciendo, no tengas miedo porque del miedo se alimentan. Me decía, no tengas miedo, y más miedo tenía. Claro, eso después hay que lograrlo también. Claro, no sabía. Cuanto más te digan, no te quedes dormido, más dormido te quedas. Cuando más te digan, despertate, menos te vas a despertar. Cuanto más te digan, no tengas miedo, más miedo te da. Sí. ¿Es así? Recuerdo que nos daba miedo, por ejemplo, poner zapatillas debajo de la cama o levantarse, que alguno se levantara al baño. Yo no le podía plantear a mi hijo, que era chico, si él sufría algún tipo de situación similar, porque estábamos viviendo en el mismo ambiente. ¿Y? Él no. Él no. Solamente se concentraba en vos. Exacto. Pero mi miedo era que esa cosa que generalmente a la noche venía, también estuviera sobre la cama de él. Claro. Vos sentías, además de esta situación análoga a una parálisis del sueño, ¿no? Esta situación de estar inmóvil, de no poder controlar los músculos ni la voluntad, sentías además de eso que había algo que te acechaba. Totalmente. Eso es terrorífico, sentir que algo te acecha y no poder moverte, no poder defenderte. Porque sentía el corazón a 1000, me levantaba con palpitaciones, me levantaba con ganas de gritar, porque era la sensación reprimida que hubiese querido hacer ante la situación que vivía. Me sentía locamente cuerda, y buenísimo que está todo bien, que todo fue normal, pero hubiese sido más lógico y hubiese sido más razonable para mí que el neurólogo o algún estudio le encontraran alguna explicación que estuviera fuera de mí, y que me dijeran, bueno, mira, la rigidez de tus músculos se debe a esto. Claro, que parezca pero que no sea, hubiese sido lo ideal, pero fue. Sí, porque hasta tanto nadie dijera qué podía hacer, yo no iba a tener solución, y seguía pasando. Claro. Hasta el peor episodio. ¿Cómo fue ese peor episodio? El peor episodio fue como hace aproximadamente 1 año atrás, 1 año, un poco más, puede ser 2. Recuerdo que estábamos en la casa de mi mamá, estábamos con mi hermano cenando, y por alguna razón mi hermano y yo habíamos discutido, no me acuerdo por qué tema. Termina la cena, yo vuelvo a mi casa, mi hijo ese día creo que no estaba, estaría en la casa del papá, y yo estaba sola en mi casa. Me voy a acostar. Muchas veces este tema de la parálisis me pasaba en el momento donde por alguna razón yo tenía que despertar.
en esta ocasión me pasa cuando me voy a dormir. O sea que soy consciente de que me voy a dormir, me recuesto como algo normal, apago la luz, posición de dormir, y de repente, sin haberme dormido todavía, empiezo a sentir algo que vuelve a trepar sobre la cama, que empieza a tirar del acolchado, porque era invierno, empieza a tironear del acolchado, cosa que me causó pavor, porque en los episodios anteriores yo tenía el derecho de pensar que podía ser que estuviese durmiendo y lo estuviese imaginando. Ahora no, estaba totalmente despierta. Por lo cual no hago nada y empiezo a sentir otra vez esta cosa que no sé qué es, que se apoya y que viene con intención hacia mí. Entonces digo, bueno, mi cerebro pensaba, esta vez estás despierta, lo vas a poder combatir. Nunca había avanzado tanto como en esta oportunidad, hasta que llega el punto casi como de sujetarme de los hombros. Y cuando yo quiero como hacerle frente a eso, ya no puedo, no me puedo mover. Para este episodio yo ya tenía cierta información metafísica, entonces tenía, otro modo de pensar. No quería buscarle una explicación lógica, pero dije, bueno, me voy a defender con algún decreto, con algo de luz que me proteja. Pero estaba despierta. Cierro los ojos, empiezo a hacer, nosotros tenemos algunos decretos que se llaman invocación a la luz, que se repiten unas palabras. ¿Estos decretos que son como mantras? Son como mantras. Son oraciones. Claro, o son oraciones o son extractos de oraciones que vos te puedas sí. recordar de algo largo, pero siempre... Y que las usás casi como amuleto, digamos, para protegerte. Exactamente. Que es el equivalente a rezar el Padre Nuestro o el Ave María, digo, sí, parece algo tan esotérico, pero es lo mismo que rezar. Claro. Sí, sí. O al hecho de, cuando te pasa algo, no importa la religión, decís, por Dios. Claro. ¿Viste? Cierro los ojos y yo sentía que esta cosa estaba sobre mí y yo estaba boca arriba. Por lo tanto, en el momento en que decido abrir los ojos, dije, voy a tener que ver, algo va a tener que pasar. Y lo que pasó es que vi la imagen de un hombre de cabello como muy oscuro, pero era una cara que no reconocí, que no, hasta el día de hoy no puedo asociar a alguien que me haya cruzado en la vida. Y que esta persona como alguien que discute haciendo muchos ademanes, lo primero que sentí es que me quería dañar. Y que por alguna razón era como que trataba de rasguñarme, pero no lo hacía, o sea, no me lastimaba. Y yo que dije, en el momento en que abrí los ojos, dije, ¿para qué los abrí? Pensé que me iba a morir, porque dije, de esto no voy a poder salir. No podía mover nada, absolutamente nada, el corazón me iba a 1000 por hora. Y tenía al tipo ahí, y sentía en su, no sé si decir en su aura o en su energía, una especie de barullo terrible, que fue bastante largo, porque esta entidad me demandaba algo que yo no entendía qué era. Y veía que cada vez se me acercaba más, y al yo no responder, como que lo tenía más cerca. Entonces en un momento dije, bueno, cerré los ojos y dije, esto tiene que terminar. Y de repente siento como si me hubiesen tenido sujeta con un precinto y te lo cortan, y el mismo cuerpo es como que hace un efecto de relajación y de apertura. Y recién ahí puedo mover, siento que puedo mover, porque en realidad empiezo a tener tacto, ¿no? Igual no me moví. Y lo que vi era el reflejo en mi placar, que yo estaba acostada, a la derecha tengo mi placar, que es un placar de haya, o sea que es claro. Veo la imagen como de 4 o 5 pequeñines yéndose en fila, que iban
bajando la estatura hasta desaparecer y fue como si se hubiesen metido debajo de la cama. Yo estaba, vuelvo a repetir, totalmente consciente, estaba despierta, no había logrado dormirme porque fue inmediato posterior a llegar a mi casa, colgar las llaves, desencillar, agarrar el pijama, irme a acostar, a agarrar un vaso con agua, como siempre, ponerlo al costado de la cama, la rutina normal. Cuando cobré el aliento, porque nunca había visto algo así, era algo muy extraño, no fue una desaparición rápida, todo llevó un determinado tiempo, esa sombra que se proyectaba claramente en el placar, que tampoco entendía cómo podía proyectarse, porque para que haya sombra tiene que haber luz, y no había luz. Pero la sombra estaba ahí. Eran las siluetas de estas especies de criaturas que se iban achicando hasta meterse abajo de la cama. Sí. Dejé pasar unos minutos. Creo que sí, recé Padre Nuestro, habré dicho algunas cosas hasta que pude tomar el coraje de levantarme, prender las luces y fijarme abajo de la cama, porque... Qué momento. Y qué valiente que sos también, ¿eh? Ese momento. Necesitaba corroborar que lo que había visto tenía alguna explicación. Obviamente abajo de la cama había lo de siempre, cajas con zapatos, alguna boludez caída, polvo, pelusa. Nada, tardé horas en dormirme y creo que no me acuerdo si dormí. No entendía por qué, digo, esto no fue como todas las veces, y pasé, el pensamiento me viró para otro lado. Yo siempre creí que esa entidad me quería atacar, y después lo repensé y dije, parecía también como un reclamo desesperado de alguien, dije, sí. Capaz que... No era a vos, quizás. Capaz que no era el daño hacia mí, sino era una forma muy brava de pedirme ayuda para algo.